Confirman si la están escuchando, si la están observando, diré. Sí, sí, sí se ve. Sí, Muchas, señor. muchas gracias. Listo, entonces, pues realmente en este momento, como ya lo estábamos abordando con mi compañera, la psicóloga Patricia Guerrero, realmente este virus vino para quedarse y este virus vino también para cambiar muchísimos comportamientos del día a día. Entonces, básicamente nosotros debemos adaptarnos a estos nuevos cambios, a estas nuevas situaciones que son laborales, que son de tipo personal, que son de tipo, eh, en fin, o sea, absolutamente todo va a cambiar de hoy en adelante. Entonces, debemos adaptarnos. De estas formas de adaptación es conocer tips acerca de cómo evitar contaminarnos con el virus del SARS-CoV-2, que básicamente es la denominación del virus, y poder adquirir la enfermedad del COVID-19. Entonces, estos tipsitos nosotros los debemos adaptar a nuestro diario vivir, no solamente laboralmente. Es importante que los tengamos muy en cuenta desde el aspecto laboral. ¿Por qué? Porque pues ahorita vamos a salir del confinamiento y básicamente vamos a volver entre comillas, una vida normal, que de normal pues va a ser nuestra nueva realidad. Entonces eso es una ambigüedad, ¿no? Lo que era normal antes pasa a ser anormal. Entonces, por ejemplo, reunirse en grupos, compartir con amigos, tomarse una cerveza, compartir laboralmente, por ejemplo, salir a comprar cosas de comer, mandar pedir a domicilio algo de comer y entonces reunirse a hacer una pausa laboral y decir, ay, vamos a comer, vamos a disfrutar, a compartir un momento, un espacio. Entonces vamos a hacer una pausa activa a comernos estos alimentos. Entonces básicamente eso cambia, ya tenemos que adaptarnos a la nueva realidad que va a ser lo normal de aquí en adelante. Ya la Organización Mundial de la Salud ha emitido una serie de lineamientos en este sentido, que básicamente el SARS-CoV-2, pues este virus tiene la capacidad de volverse casi endémico. Entonces, pues se va a volver casi como una especie como de influenza, ¿no? Entonces va a tener unas estacionalidades donde va a mutar, donde vamos a necesitar la vacuna. Realmente, ¿cuál es el riesgo en este momento? Que nosotros no tenemos, la humanidad no ha desarrollado la vacuna contra el SARS-CoV-2 y básicamente debemos evitar fuentes de contaminación cruzadas, sobre todo porque es la gran mayoría donde básicamente nosotros vamos a estar expuestos a este virus y donde nos vamos a ver afectados en nuestra salud. Y no tanto inclusive no tanto nosotros, sino básicamente pues realmente pueden ser nuestros familiares, personas mayores, y más en nuestro departamento de Boyacá y el departamento de Casanare también tienen muchísima población envejecida, población mayor. A mí me gusta compartir muchísimo las frases célebres porque son una fuente pues, de inspiración y de mucha sabiduría. Entonces, realmente, esta de Alan Watts me gusta mucho, que es un filósofo británico, y nos dice que para comprender la seguridad no hay que enfrentarse a ella, sino incorporarla a uno mismo. Y esto es básicamente lo que necesitamos nosotros en este momento. Nosotros necesitamos cambiar, que el cambio no es absolutamente para nada fácil, porque el mismo cambio genera en nosotros procesos de ansiedad, genera muchísimas formas en las cuales nosotros creamos barreras, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues incorporarlas poco a poco. Pero en este caso del COVID-19 debemos abordarlas de raíz. O sea, los procesos de cambio casi siempre tienen un proceso, ¿no? Entonces, pues nosotros básicamente lo que hemos tenido es la posibilidad de estar en nuestras casitas e ir adaptándonos poquito a poquito a este proceso de cambio. Entonces hemos adoptado medidas preventivas, por ejemplo, en nuestras casas cuando llega al mercado, les aplicamos pues algunos desinfectantes, alcohol con concentración mayor al 60%, todas estas
todas estas medidas preventivas nosotros poquito a poquito las hemos descubierto porque es un proceso. La humanidad no se había enfrentado a un tipo de virus así tan virulento, que se comparta, que sea transmisible entre diferentes huéspedes o seres humanos. Entonces realmente nosotros tenemos que abordar esas medidas preventivas. Otra de las frases célebres que les quiero compartir es de Giuseppe Tomasi. No sé pronunciar muy bien el otro apellido, pero básicamente dice que si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie. Y esto es a lo que me refería. Lo que estamos viviendo es el nuevo paradigma, es la nueva realidad. O sea, nosotros ya no podemos volver a 4 meses atrás y decir, no, yo quiero volver a hacer lo mismo que hacía antes. No, ya no es posible. Esta es nuestra realidad. Por eso nosotros debemos adaptarnos, pues el ser humano es muy adaptable, y pues sacar el jugo de lo que nos está pasando. Muchas veces lo negativo se convierte en positivo y es compartir con nuestra familia, tratar de buscar espacios personales. Esto ha cambiado muchísimo la forma de pensar de las personas porque los está haciendo generar procesos de introspección que básicamente está haciendo que surjan de parte de cada una de las personas aspectos muy positivos que ni siquiera pensaban que los tenían guardados. Entonces esto es lo que les quiero compartir. Básicamente lo que les quiero compartir ese era como para enlazar los temas y son temas que me gustan. También les quiero contar qué es la contaminación cruzada y por qué es tan importante este tema de la contaminación cruzada. La contaminación cruzada es una de las fuentes más frecuentes de contaminación. Consiste en el paso de microorganismos de huésped o superficies contaminados a otros elementos o personas que no lo están. Y este es el tipo de contaminación que genera más procesos por el cual se puede contagiar la enfermedad del COVID-19. Básicamente cuando estornudamos, ¿cierto? Entonces si estornudamos en la mano y nos saludamos con las manos, ese tipo de saludo ya debe cambiar. Básicamente culturalmente eso debe cambiar. Entonces debemos buscar unas formas de saludar. Yo sé que es muy difícil a veces encontrarse con una persona muy cercana y que no la podamos abrazar, no la podamos saludar de beso, por ejemplo, que básicamente eso es lo que debemos cambiar. Hay dos tipos de contaminación cruzada. La primera es la directa y básicamente es el contacto directo con una persona que contenga el virus del SARS-CoV-2 o que haya desarrollado la enfermedad. Recordemos que esta enfermedad en muchos de los casos son asintomáticos, entonces realmente debemos pensar básicamente como en primeros auxilios. Debemos pensar que la persona que estemos atendiendo o la persona con la que tengamos al frente, pues lastimosamente debemos pensar lo peor. Uno nunca sabe si están contaminados o no. Entonces, eso es lo que debemos pensar. Debemos evitar acercarnos a las personas para tener contactos por microgotículas. Ya está demostrado que el virus se transmite por microgotículas al toser, estornudar, inclusive al hablar. Entonces debemos tener una barrera mayor a 2 metros para que el virus no tenga básicamente no se pueda transmitir por el aire, por microgotículas, y debemos establecer esa barrerita de distancia. El otro tipo es la indirecta, que es contacto con superficies, objetos o herramientas de trabajo contaminadas. Y este es el aspecto más interesante. ¿Por qué? Porque nosotros podemos estar muy prestos a la prevención. Y vemos una persona y como que hoy en día desarrollamos ese tipo de conductas, le tenemos cierto, por ejemplo, estamos haciendo una fila para un supermercado, estamos haciendo una fila para un restaurante, para un banco, que se ven esas filas enormes, y hay personas que no respetan la distancia y se nos comienzan a acercar y nosotros volteamos a mirarlos como, oiga, pero no decimos nada, ¿no? Como, oiga, no se me acerque. Entonces, ¿qué sucede? Ese tipo de conductas muchas veces es fácil de evidenciar, pero cuando es contacto indirecto no. ¿Por qué? Porque a veces nosotros utilizamos elementos de protección personal, por ejemplo como guantes,
y nos confiamos de que tenemos los guantes, que tenemos la mascarilla, pero realizamos actividades como la siguiente. Por ejemplo, manipular el tapabocas directamente. O sea, después de utilizar, durante la utilización lo comenzamos a acomodar. ¿Qué sucede también? Los guantes, entonces pensamos que estamos súper protegidos con los guantes cuando no es así. Entonces debemos tener en cuenta este tipo de contaminación cruzada, los expedientes, las herramientas, todos los objetos. Les quiero compartir aquí unas formas de contagio. Básicamente, de las que más se han visto son superficies, por ejemplo, en el transporte público, como son superficies, barandas de transporte público, los asientos, las barandillas, o sea, en fin, el transporte público es una fuente impresionante, un reservorio de posible contagio, porque el virus puede estar en las superficies, puede durar, por ejemplo, en el metal puede durar hasta 6 horas. Entonces, realmente nosotros debemos tener muchas medidas de prevención. Vamos a compartirlas más adelante. Otra forma de contagio son las mascarillas para ajustarlas o bajarlas. Entonces, muchas veces para hablar por celular, entonces lo que hacemos es la bajamos para que no se escuchen, y básicamente esa puede ser una forma de contagio. El mismo celular, pero más adelante lo vamos a hablar. Paquetes, especialmente domicilios y comida. Pues los domiciliarios muchas veces no tienen conductas preventivas, entonces pues básicamente nosotros debemos tener la misma prevención que tenemos con la persona que estamos haciendo la fila, esa misma debemos tener. Pensar lo peor, que pues el domicilio puede llegar contaminado, y generar procesos de desinfección al momento de llegar al domicilio. Guantes quirúrgicos mal utilizados, esa falsa sensación de seguridad. Entonces, como yo tengo los guantes, estoy protegido, pero comienzo a tocarme la cara. Entonces, básicamente eso genera una falsa sensación de seguridad. No seguir los protocolos de desinfección al llegar a la casa o al trabajo. Por ejemplo, no desinfectar las suelas de los zapatos, no retirarnos la ropa. Debemos llevar una chaqueta, ojalá sea impermeable, o sea, que no sea que se le pueda aplicar algún tipo de producto como alcohol, o también le podríamos aplicar otras sustancias en menor concentración, como el cloro, el hipoclorito. Y todos estos, el lavado de manos al llegar a las casas o al trabajo, por favor tengamos en cuenta eso. Cuando nos bajemos del transporte público, aplicarnos gel antibacterial, gel en una concentración mayor al 60% de alcohol, o si no, no sirve de nada, sería antibacterial solamente. Botones de ascensores. Estos botones de ascensores están muy contaminados. Todo lo que son cajeros electrónicos, botones, todo este tipo de situaciones. Manijas de los vehículos. Aunque más adelante les voy a dar unos tipsitos. Esmalte agrietado en mal estado, mayor a 4 días. Esto es algo que no se sabe, que los estudios epidemiológicos nos han demostrado que básicamente las mujeres que se pintan las uñas debe ser menor a 4 días. Contacto estrecho con personas contaminadas. Uso del celular, pues básicamente debemos desinfectar este dispositivo continuamente. ¿Cuánto puede durar en las superficies? Pues básicamente puede durar hasta 3 horas en aerosol, en suspensión. En el cobre puede durar hasta 4 horas, plástico de 2 a 3 días. El cartón, por acá me están diciendo, ¿sí me están escuchando? Sí. Vale, muchas gracias. Se escucha. Gracias, es que me llegó un mensajito que decía que estaba a punto de finalizar. Bueno, entonces, no tocar objetos. ¿Qué debemos hacer? Lavado de manos, mínimo 20 segundos con la técnica de lavado de manos. Y seguir las normas de seguridad, en especial con los guantes. No nos confiemos de los guantes, por favor. No tocar botones de ascensores con la mano. Podemos utilizar el codo para abrir las puertas. Las puertas podemos abrirlas con la espalda. También el uso de alcohol con una concentración mayor al 60%, desinfectar todas las superficies de productos con productos químicos en dosis adecuadas,
y utilizar toallitas desechables, inclusive en la casa, si podemos y nos secamos muy bien. La técnica de secado debe ser con palma y con golpecitos, no debe ser así porque como nos estamos secando tantas veces, tendemos a resecar nuestras manos. Unas medidas para desplazarnos puede ser en bicicleta, utilizando una distancia mayor a 5 metros. En vehículo debemos desplazarnos individualmente de a una sola persona. Desinfectar superficies antes y después del viaje. Ahorita les voy a mostrar cuáles son los elementos de los vehículos que más se contaminan. Limpiar las llantas con solución jabonosa. Entonces, al llegar a la casa, al llegar al trabajo, antes de ingresar al vehículo, ventilarlo, abrir las puertas y dejar que el aire circule. ¿Qué debemos tener en cuenta, por ejemplo, si utilizamos transporte público? Mantener la distancia, desinfecte superficies antes de colocar las manos. Eso a veces nos vemos muy exagerados, ¿no? Que cargamos el alcohol en la botellita chiquita y comenzamos a aplicarle en las barandas, ¿no? Pero es necesario, o sea, hagámoslo, no sobra. Desinfecte sus manos al bajar del transporte público, como ya les había comentado, también con la técnica por las palmas, entrecruzados, todas las uñitas. Ubicarse a una sola persona por las sillas que son dobles y utilice elementos de protección personal siempre, lo que es protector nasobucal que debe proteger nariz y boca y hasta acá abajo, porque muchas veces lo utilizamos mal y algunas personas dejan la nariz por fuera y pues básicamente no tendría ningún tipo de prevención. Es impresionante. ¿Qué debemos tomar en cuenta? Debemos tomar en cuenta que los automóviles también se vuelven unos fuentes de contaminación. A veces no son tan claras. Entonces veamos, por ejemplo, en esta infografía de Toyota, que podemos ver cuáles son las zonas de mayor riesgo. Entonces, espejos retrovisores, porque los estamos manipulando para observar mejor, ¿cierto? Las pantallas táctiles, todo lo que son pantallas táctiles, radios, botones, todo este tipo. Las manijas son unas fuentes de contaminación y zonas de mayor riesgo, tanto de apertura externa como de apertura interna. Entonces, debemos tener en cuenta esto para cuando nos vayamos a subir al vehículo, desinfectarlas. Aunque parezca exagerado, ahí que nosotros podemos evitar contagiarnos. El volante, la palanca de los cambios, la palanquita de ajuste de la posición de la silla y todo lo de ubicar llaves, todas estas situaciones. Debemos comenzar a tomar esos hábitos. A veces es difícil porque pues, los vehículos nosotros no los limpiamos todos los días o varias veces en el día, entonces tener en cuenta esas recomendaciones porque pueden salvar inclusive nuestra vida y la de nuestros seres queridos que están más cercanos, con los que tengamos más contacto. Y también con nuestros compañeros, con nuestros pues el equipo de trabajo excelente que ustedes son. Entonces realmente estos son los tipsitos de prevención que les tenía para compartir el día de hoy. Muchas gracias, muy interesante. Muchas gracias. Espero que les haya gustado.